Buena, profesor. Entonces ahora sí vamos a darle fin para ver cómo quedamos en esa cuestión del espíritu. Profesor, nosotros conseguimos algo, pero no sé si usted no logra especificar. Conseguimos que hay otra voz en griego y que tiene que ver con neuma. Y, y eso fue lo que investigamos, profesor. ¿Usted qué nos dice de esa cosa, profesor? Bueno, aquí solamente nos queda decir que sí, que es una voz apenas en el griego para referirse a espíritu, y que a su vez tiene una raíz o viene de neo, ot, que significa respirar o soplar. Y por eso se dice que el Espíritu de Dios penetró por la nariz de Adán cuando él sopló sobre el barro y él vino a ser un viviente con alma. Pero también se cree que la voz hebrea, roat, es espíritu también, y que procede de una raíz de igual significado. Por lo tanto, el significado va a crear un empalmar que va a registrarse en diferentes términos que también reflejan espíritu, como fue el que yo le dije, neuma, que aquí ya es aliento. Y el aliento de Dios penetró en las narices de Adán y él vino a ser un viviente con alma. Por lo tanto, todas estas cuestiones las podemos ver y analizar, estos significados, que también hay otras derivaciones, como sucede en Habacuc 2:19 y en Revelaciones o Apocalipsis 18:15, y de esa manera ustedes pueden todo esto asociarlo en forma sinonímica. Pueden referirse a, por ejemplo, a viento, la fuerza vital de la criatura, el espíritu del hombre, los espíritus incluidos en Dios y eso. Profesor, pero eso qué tiene que ver con Barranquilla y qué tiene que ver, profesor, con esa de la geometría analítica y de Euclides y de las cuestiones lineales y de la lógica filosófica. Bueno, sí tiene mucho que ver, queridos estudiantes, sencillamente porque si nosotros colocamos que entonces la otra línea arista o la otra recta horizontal del triángulo y lo colocamos en forma piramidal, entonces el espíritu quedaría quedando en las extremidades inferiores de la antigua estatua de Brahman en la India. Y ya sabemos que las clases más desposeídas, esas que siguieron en hordas a Jesús, esas que veían esperanzas en Jesús, esas que veían que había llegado al fin la luz del mundo y que ellos por fin iban a salir de ese mundo mísero en que vivían, fueron los que siguieron al Mesías, y esos fueron los harapientos, los sucios, los pobres, los míseros, los esclavos, los rechazados, los que no tenían una ley que los protegiera, y ese Señor cumplió la ley por ellos y por eso se convirtió en la luz del mundo. Pero que si nosotros colocamos esa tercera línea de los ángulos rectos en la parte horizontal de los triángulos, de las dos líneas que están verticalmente y se unen en un ápice para colocar a un todopoderoso encima, y en esa línea piramidal el Hijo en el medio, entonces en las extremidades inferiores quedaría el Espíritu Santo, que viene siendo en la cultura hindú o en la cultura india, de la India, vendría siendo los pies de Brahman, donde estaban los leprosos, los sucios, los míseros, los desarrapados, los desheredados, la gente más vil y baja, y la escoria de aquellas culturas. Y entonces ahí quedaría el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que en última instancia viene a ser quien combate realmente con las huestes y los espíritus del demonio o de Satanás, porque él llega un momento en que el hombre que lo posee o lo tiene dice: ya mi lucha no es contra carne ni sangre, ojo, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de las tinieblas, contra ejércitos invisibles de demonios, y así por el estilo podemos analizar en ese triángulo analítico la famosa Trinidad. Por lo tanto, cuando nosotros vemos los frutos del Espíritu y vimos que hay un gran y inmenso amor de aquel crucificado por aquellos míseros, aquellos zarrapastrosos, aquellos desheredados, aquellos sin ley, aquellos que son rechazados, aquellos que en ningún momento tienen una esperanza en la vida, sino cuando están endemoniados, echarlos detrás de los cementerios o echarlos
a los leones para que se los coman sencillamente porque eran seguidores de un Mesías que proviene de Judea y que por eso así da inicio a lo que conocemos como el judeo-cristianismo y que a su vez se versifica en judeo-cristianismo griego y judeo-cristianismo romano para crear la cultura greco-romana y el judaísmo greco-romano cristiano. Por lo tanto, el Espíritu Santo se nos presenta con sus frutos, así como hay los frutos de la carne. El egoísmo, la avaricia, la codicia, el crimen, el asesinato, la maldad, la mentira, la usura, el adulterio, la fornicación, los actos contranaturales, la sodomia, la gomorra, todo eso forman parte de los frutos de la carne o del espíritu carnal, que es muy diferente a los frutos del espíritu, que está lleno de amor, compasión, bondad, misericordia, paz y paz. Y eso es los frutos del Espíritu. Lo pueden leer, creo que es en el libro de Gálatas. Pero aquí refiriéndome yo sencillamente a toda esta relación y a demostrar el Espíritu en forma geométrica, analítica y en la geometría de Euclides y despegando incógnitas, nos damos cuenta que en esta Barranquilla se elige en el año de 1918 a lo que se conoció como su primera reina de carnaval, que nos conocemos como carnaval, que es una fiesta campesina que nace en homenaje al dios Baco en la antigüedad en Grecia, donde la gente se embriaga, hace morisquetas y surgen las primeras caretas o máscaras para representar las obras de teatro en honor a Dionisio y en aquella fiesta cuando se recogían las viñas y las uvas. Y por lo tanto, eso va determinando las máscaras y los disfraces de lo que conocemos hoy como carnaval. Y así podemos decir que en Barranquilla todo el mundo puede decir que fue que a partir del año de gracia que se conoció como corte real, a princesas, duques, varones, condes, se montan comparsas en la alta sociedad. La alta sociedad inicia el carnaval con comparsas. Se comparte con el pueblo la batalla de Flores y se inicia una nueva era en la tradición carnavalesca de la urbe. Y se inicia nueva era en la tradición carnavalesca de la urbe barranquillera. Los demás centros sociales de comunidades extranjeras, alemanas, italianas, españolas en particular, y otros clubes que en última instancia se van poco a poco expandiendo hasta llegar a la calle del Dividivi, hoy conocido como Murillo, o la calle Murillo, fue la antigua calle del Dividivi, y que la primera reina de estas épocas carnavaleras surgen allá en el año de 1918, cuando la junta directiva del club de la élite barranquillera resuelve eliminar la dignidad de las presidencias para exaltar la de la soberanía que recae en la señorita Alicia Laforí Roncayo. Por lo tanto, aparece en 1923 otra fase original cuando se elige por votación popular a una soberana de las carnavales populares llamado Toña Bengoechea. Y así existieron muchos salones populares donde se iban a bailar, como fueron las quintas, que abrieron puertas para que dos de estos polarizados y de mayor popularidad bailable, tales fueron el Salón Carioca y el Jardín Águila. Aquí nosotros conocimos el Salón Miquioquito en la 68, de las épocas ya del 50 y pico en adelante, 50 en adelante, 40 y pico en adelante. El primero fue situado en la esquina de la calle del Dividivi, allá Murillo, con el Callejón del Líbano. Es el más grande y famoso y añorado de todos. Nadie podía entrar sin su ficha o número o placa que debía llevar el disfraz que tenía en las propias oficinas de la alcaldía y se identificaban con la cual los hombres pagaban $1 y las acompañantes de brazaletes de balde. Era de gancho el programa, cada quien, eso sí, obligatoriamente con capuchón y careta. El que no lo tenía a la mano lo alquilaba o se rebuscaba el disfraz que fuera, porque era un delito no disfrazarse. Entonces así se dan cuenta ustedes cómo vamos cabalgando con el espíritu todavía en cuestiones de carne, en cuestiones de espíritu, y por eso hay fruto de la carne y fruto del espíritu. Por lo tanto, esta palabra va determinando en ese triángulo que yo he tratado de demostrar que el espíritu se encuentra en
la parte izquierda porque el hijo está en la parte derecha o en la diestra, y por lo tanto si lo colocamos desde la parte ápice de los dos o del vértice y trazamos una línea baja hacia la parte horizontal del triángulo, tendríamos que entonces nacería la fórmula del triángulo, que es base por altura sobre 2, porque se divide el ángulo agudo en 2 semiagudos y así determina la base por altura sobre 2 y quedaría en el pie de la estatua de Brahman, sería en la cultura india, el Espíritu Santo, que es el que está identificado con todos aquellos que necesitan amor, piedad, misericordia, y que se le llaman fruto del Espíritu, y que por ello fue quien murió el Mesías, y que entregó su carne y su sangre para poder reivindicarlo cumpliendo la ley antigua y así satisfaciendo el espíritu de los combates que tenemos contra las huestes oscuras del mal. Y por eso en la lucha y en la guerra entre la mente y la carne solamente el espíritu da testimonio, ese espíritu que se llama neuma, que se llama roa, que se llama en diferentes ramificaciones con nombre diferente hasta dar aliento de vida. Por lo tanto, así podemos dar, gracias profesor Ferreira, fin a esta cuestión llamada el espíritu en manos del profesor Robinson Ferreira. Continuaremos